Buen día, Gustavo Torrico. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Un placer saludar a todos a través de este medio. ¿Qué consideraciones tiene viceministro respecto de la situación de conflicto que en este momento está sufriendo el país? La semana pasada han saqueado los bloqueadores un mercado en Betanzos, han saqueado un mercado en Chayapata. Ayer se ha desbordado la violencia en Yayagua y anoche hubo riesgo de enfrentamiento entre civiles en Vinto. ¿Cuál es la consideración personal que tiene y tal vez también la opinión gubernamental? Y también, muy buenos días. Primero que el grado de violencia al que se está apelando de parte del sector que está bloqueando de los a Evo Morales es inadmisible. Es criminal lo que se está haciendo con la población, es el exceso, el abuso de la fuerza, de tratar de someter a los pueblos, y la gente ya se cabrió de estos bloqueos que no tienen el mismo sentido que los bloqueos por los que a veces el pueblo apela cuando ve el riesgo, por decirle, la democracia. Ante un golpe de Estado, por decirle, puede haber un bloqueo nacional de caminos, etcétera, para hacer respetar los derechos democráticos. O cuando alguna comunidad o alguna ciudad o algún pueblo se siente menospreciado, se siente arrinconado en sus derechos o por abuso, por caminos, por lo que sea, viene la movilización social, pero esta movilización social generalmente es pacífica. Te bloquean el paso, se negocia un día, a veces mediodía, 2 días, y se llega a acuerdos porque a veces es cuestión de falta de entendimiento. Pero en este caso es un tema particular. Se está queriendo someter a un pueblo y vulnerar la constitución política del Estado, vulnerar todo lo que está ahí como normativa constitucional, y eso es inadmisible. Ha empezado a crecer, había el bloqueo que no se, como decían que iba a incendiarse el país, no se incendiaba el país. Los bloqueos en este lado, sobre todo, no surtieron efecto, y entonces es donde viene ya la amenaza de don Evo, decir, esta semana es la decisiva. Y es la decisiva porque él está imponiendo violencia, y con esa violencia ha logrado saciar, creo, o por lo menos está intentando saciar su sed de sangre, cual Drácula en fiesta. Está tratando de bañarse otra vez con la sangre de los bolivianos por cumplir ese enfermizo deseo de imponer su candidatura, de frenar las elecciones nacionales, de buscar la renuncia de un presidente que luego él lo disimula bastante bien cuando dice, ahora vamos a pelear por la canasta familiar, el combustible. No es verdad. Eso se ha venido arreglando en el camino, acomodándonos. Hay condiciones difíciles, sí. La falta de divisas es una de ellas, pero hasta ahí está bien entender la gente, la bronca de la gente y demás, pero él se aprovechó de eso para tratar de pedir las denuncias de un presidente constitucional, que estamos a menos de 2 meses, digamos, de unas elecciones, y qué sentido tuviera una denuncia que luego quiere complementarla con las denuncias del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional, pero además también del Tribunal de Justicia. Entonces, esto llevaría a una desinstitucionalización del país, no porque denuncie el presidente hoy, denunciamos hoy, no hay ningún problema, lo haremos, pero no somos pues los que nos vamos a ir por responsabilidad con el país. Nosotros tenemos que quedarnos y entregar democráticamente el gobierno en las mejores condiciones en las que podamos. También esta crisis es culpa de la oposición, que pensó que quería o podía utilizarlo a Evo Morales como punta de lanza en la desestabilización del gobierno, y ahora se dan cuenta que fue Evo Morales el que los utilizó a ellos para llevar a esta crisis en la que está muy complicada la situación. Y hoy recién empiezan a pensar, recién nos damos cuenta
que desde hace más de 3 años que les venimos pidiendo que aprueben esos créditos, no porque no tengamos dinero, sino porque necesitamos la divisa, hacer circular la divisa. Nos llega el dinero de los créditos y nosotros lo cambiamos por bolivianos, porque aquí adentro se hace todo en bolivianos. Pero hoy se dan cuentas de 100. Fueron utilizados, hoy la violencia está desbordándose, el presidente lo ha dicho claramente anoche, vamos a lograr nuestro objetivo de desbloquear los caminos. Esta semana termina, esta semana no ha logrado el señor Morales incendiar el país y, como él mismo dice, incendiar la paz, porque sin la paz no queda nada. Salió algún por ahí, un payaso de esos, siempre nos amenazan todo el tiempo a decir que las 16 provincias iban a tomar regimientos, etcétera. No se va a dar. No estamos en esos tiempos, cambiaron las situaciones. Ahora, Gustavo, ayer ha habido una reunión llamativa entre el presidente y los altos mandos de la policía y las Fuerzas Armadas. Se presumía que de ahí iba a surgir alguna decisión fuerte, como el estado de sitio. ¿Qué consideraciones hubo? ¿Usted asistió a la reunión, Gustavo? No, yo no participé de las reuniones, Rubén. Era el alto mando militar, policial, los ministros del área, gobierno, defensa, justicia y nuestro presidente. Se ha hecho todo un trabajo ahí, obviamente, que es avisada, no mata moros, dicen por ahí, pero no estamos pensando en un estado de sitio. El estado de sitio ya sería darle ventaja al señor Morales, porque el estado de sitio va a tener que suspender los tiempos electorales. Y lo que nosotros queremos es llegar a una elección. No se está pensando en un estado de sitio, sí en una respuesta más contundente. Hay los planes, obviamente, de los que no puedo hablar, y que van a ir a ayudar a nuestra población y a desactivar todo este aparato golpista. No nos olvidemos que esto ya es un golpe de Estado. Se está queriendo hacer un golpe de Estado, y al igual que se hizo el 2/19, entonces aquí se debe despertar la democracia y vamos a tener todos los planes que se están haciendo y se van a llevar adelante con mucha calma, con mucha cautela, con mucho tino, porque lo que no queremos y no quisimos nunca es que haya víctimas inocentes. Yo lo había dicho hace mucho tiempo atrás, cuando empezaron a decir que algunos fascinerosos, que vaya al ejército, pues, y que entre, que lo saque a Evo del Chapare. Algunos que ni siquiera han llegado a la puerta de un cuartel y hablan de estas actividades. Es muy fácil desde un escritorio decir esas cosas. Otra cosa es estar en el campo. Y dijimos, no vamos a arriesgar la vida de nuestros oficiales. Y cuando ayer se trataba de ese tipo de respuesta, de modificar, o perdón, de tratar de dispersar a los bloqueadores en un camino, se recibe esta respuesta criminal con dinamitas, con armas de fuego, matan a nuestros oficiales, lo que nos causa mucho dolor, mucha bronca encima, y aceptamos, compartimos la bronca del pueblo, porque se dan estos hechos, pero este abuso de Evo Morales es ya el colmo, y todavía nos amenazaron con que que sean valientes, decía el senador Loza a sus seguidores, porque los gases y demás se le va a acabar al gobierno. Sí, es muy posible. La respuesta es clara, no se nos va a acabar nuestra sed de justicia y los vamos a llevar a la justicia y nos van a tener que pagar por terrorismo, por violentar los derechos constitucionales de la gente, por asesinato de nuestros oficiales y de nuestro pueblo, porque también hay unos civiles, por asesinato del pueblo en el grado de instigación, complicidad, autores intelectuales, materiales. La justicia los va a esperar, y la justicia se hará en este país más temprano que tarde, eso lo podemos garantizar. Viceministro, ¿no cree usted que se tardaron mucho en reaccionar en el desbloqueo? Porque el bloqueo ya cumple 11 días, recién desde el 9º día ha empezado la acción, un operativo policial para desbloquear en Cochabamba en particular. Podía comenzar al 2º día el desbloqueo, presumimos nosotros. ¿Por qué no se actuó a tiempo? Mira, primero se ha estado charlando con los pobladores, se ha estado negociando, se ha estado en una etapa de
de negociación, de pacificación, de decirles que no tenía sentido un bloqueo que supuestamente está pidiendo por el alza o en contra del alza de los precios de la canasta familiar, en contra de la falta de combustible. Algunos compañeros campesinos incluso decían por la falta de dólares, no sé hasta dónde es eso aceptable. Se entró en una etapa de tener los negociadores correctos ahí, ¿no? Pero esto no es, como te digo, de los bloqueadores del lugar. En Yayagua no están bloqueando los de Yayagua, están bloqueando ayllus como los carachacas que vienen de la provincia darlense de Oruro. Fueron también los carachacas los que se metieron contra Chayapata, ¿no es cierto? Y se supone, casi se puede asegurar que también fueron los que estaban en Vinto. O sea, hay un grupo estructurado para este tema, no es la población. La población, imagínense el anterior bloqueo, 20 y tantos días estuvieron en Parotani, no hubo tales enfrentamientos porque llegaba la policía, los compañeros se retiraban, se hacían la gallinita ciega, volvían a bajar, la policía se movía, etc. Por eso se ha iniciado un plan de ir despejando el camino y que la policía militar se vaya quedando a custodiar estos lugares ya despejados. Eso, hasta ahí estaba marchando el bloqueo, la protesta social, la protesta de la movilización, etc., aceptable. Pero hoy son grupos entrenados para causar este daño. Son así. O sea, eso ya es criminal de lo que está haciendo Evo Morales. Se habla entre algunos analistas, incluso la población. Ayer hablábamos con algunos alcaldes, quienes consideran de que la vía de solución a esta situación es el diálogo. ¿Es posible el diálogo para disuadir el conflicto, viceministro? Hemos estado dialogando y siempre es la vía, Rubén. Hemos estado dialogando como te digo, con los sectores y ellos entendieron. Pero hoy no son los sectores los que están dialogando, es el equipo de Evo, es gente que han preparado para este tipo de cosas. ¿Con quién vamos a ir a dialogar ahora? A ver, ¿con quién? Ese es un gran problema, porque la propuesta de ellos, y lo dicen aquí los comodones, clase blancoides que están inflando este problema, como Willy Chávez o Zabaleta, que nos habla de falsa bandera, utilizando el mismo discurso de Murillo en Sacaba y en Guayani, ¿no? ¿No se ha dado cuenta de eso, Zabaleta? Entonces, en este tema, nos están diciendo, aquí la única salida es las denuncias del presidente. ¿Soluciona el problema? ¿Lo soluciona? ¿O lo podemos solucionar democráticamente? Hoy hay una reunión en Cochabamba. Podemos solucionarlo democráticamente, llegar a elecciones, entregar el gobierno y bueno, nos pondremos las pilas este último tiempo. La oposición, lo reitero, se dio cuenta recién que fue utilizada y que la denuncia de un presidente no soluciona el hecho, sino solamente le da la pauta para que en una supuesta sucesión constitucional, el señor Andrónico Rodríguez, que es otro de los actores principales de este lío y de esta debacle económica inclusive, se quede en el gobierno, amnistíe al expresidente Morales y hasta que elijamos, porque van a denunciar a todos los poderes, hasta que se elija, etcétera, nuevas autoridades. ¿Quién va a elegir? ¿Una asamblea que está de salida o se van a autoprorrogar en esta asamblea por 1 año o 2 años? ¿Sí? Eso es lo que quieren hacer. O sea, quieren vulnerar y quieren ingresar por la ventana, por la puerta trasera al gobierno y no se les va a dar. Estas acciones los está dejando en el suelo con una perspectiva totalmente negativa, incluyendo el que tiene el amo de la correa y incluyendo al que se pone la correa, porque ahí sí se acabó todo este problema. Ahora, obviamente, hay un problema latente. Nosotros considerábamos de que quienes estaban bloqueando, obviamente, eran los seguidores de Evo Morales, pero hay ciudadanía, hay organizaciones sociales, hay corporaciones de gremiales que se movilizan día a día en La Paz, en el país, con cacerolazos incluido. Hay una crisis latente. ¿Cómo se mezcla esta situación con la de Evo Morales, que plantea obviamente su inscripción como candidato? Se mezcla a partir de que Evo se da cuenta
que la posición que él tiene de insistir en su candidatura como único eje no resulta positiva para el país. Por lo tanto, lo que él hace es poner estos otros elementos, como hoy dice, yo no he mandado a bloquear, típico de su cobardía. Yo no he mandado a bloquear, yo no he mandado nada, la gente está protestando. Y cuando salen estos discursos de protestamos, está bien, la gente protesta porque no tenemos, dicen los gremiales, la falta de dólares, nos está encareciendo el problema, no hay venta, hay una serie de cosas y lo aceptamos. Se cabalga sobre ese tema. Evo se sube a la ola y empieza a cabalgar sobre esa ola. Y entonces hay muchos otros sectores sociales que protestan, como tú lo dices, en La Paz, etcétera. Está bien, pero si te das cuenta, esa protesta es pacífica. Esa protesta sale, grita, bueno, hasta de qué vamos a morir mañana nosotros y nuestros nietos, pero esa es la bronca expresada, está bien, lo aceptamos. Y ahí es donde está cabalgando Evo. No es la misma movilización. Muchos sectores se han dado cuenta de esto y han suspendido sus movilizaciones, porque en el Alto, por ejemplo, porque dicen, no nos vamos a meter porque están llevando eso a un hecho político y nosotros no estamos de acuerdo. Eso es el tema que se está dando en todo el país. Y por eso los ciudadanos también salen a desbloquear, porque saben que esto no tiene sentido. Ningún sentido tiene sentido. A ver, se le cayó el teléfono al viceministro. A ver, vamos a retomar la comunicación. Estamos. Adelante, viceministro. Entonces no tiene ningún sentido esto y por eso la gente no se está plegando. Y Evo lo dijo claramente, cuando se comunica con con el que hace aparecer el audio, con ese su dirigente, que le dice, esta es la semana decisiva, podemos estar 30 días, 40 días en el bloqueo, pero si La Paz no se mete, si en La Paz no hay nada, esto es fracaso. Y él lo sabe bien. Y acá La Paz es una ciudad demasiado politizada, demasiado metida en la política, que no se va a dejar meter los dedos a la boca. No lo va a hacer. La Paz tiene sus protestas bien gremiales, fabriles. Ayer hemos recibido una tunda también de los mineros. Está bien. Lo aceptamos, ¿no? Porque a la final nosotros explicamos cuál es el sentido de nuestro gobierno, el presidente Arce, cómo ha mantenido la paz social, estoy hablando, pese a todo esto, desde 2 meses después de asumir el gobierno, ha venido el paro tremendo de la derecha, lo encabezó, lo utilizaron como su punta de lanza, y entonces ahí nos bloquearon los créditos, nos bloquearon las leyes, nos bloquearon temas de desarrollo, como el proyecto, como el proceso, o los proyectos que estaban, por ejemplo, uno de 52 millones para temas de los municipios de preinversión. Los municipios no tienen para hacer la preinversión como dice la ley, y entonces hicimos un crédito de 52 millones y les dimos de 52, vamos a ponérselos para ustedes, la preinversión, y el gobierno lo va a pagar, no lo va a pagar el municipio. Entonces hay el tema de los puentes para ciertos lugares donde tienen que salir los productos. También es el tema de tinglados para escuelas. Todo lo han bloqueado. Todo, absolutamente todo. Y ayer en su ignorancia, el senador Rodríguez, presidente de la Cámara, pero además uno de los cointelectuales de este lío de bloqueos y demás, ni siquiera le hace una crítica al dueño de la COSEA, que lo tiene amasado ahí, ni siquiera le hace una crítica sobre los bloqueos y sobre las muertes y la violencia que está desatando, ¿no? Entonces empieza a llamar a una reunión, él sabe que podría no dar ningún efecto. Entonces, ese es el gran problema ahora, ¿ah? Entonces hay que avanzar, hay que salir y hay que ir en democracia, pues el que gane, ganará la elección, será la decisión de un pueblo, más allá de que sea neoliberal, más allá de que nos estén ofreciendo darnos con palo al estilo Milei y votemos al estilo argentino nosotros por el que nos va a dar palo, pero el pueblo decidirá a la final del día. Ayer dijo Leonardo Loza que el presidente Arce vaya alistando maletas.
Si bien ayer el presidente muy tarde en la noche dijo que no va a renunciar, ¿no cree usted que pudiera haber un escenario parecido a 2003, cuando también Gonzalo Sánchez de Lozada insistía en cada aparición pública de que no va a renunciar? No, es diferente las condiciones. El 2003 había un sentimiento muy nacionalista, digamos, sobre lo que era el gas, la venta del gas y el engaño que se nos estaba haciendo. Se nos estaba ofreciendo, recuerdo, que íbamos a vender el gas a 7 o a 9, si mal no recuerdo, que iba a salir por Chile, llevarlo a California, etcétera, pero al final del día nos estaban pagando 70 centavos el millón de pies cúbicos de gas. Era un negociado para Chile, era hacer otro tipo de negociados. La gente se dio cuenta, como te digo, aquí en La Paz sobre todo, que está tan politizado, y ahí venía que ni una molécula de gas por Chile, etcétera, ciertas consignas. Fue diferente. El país se puso en contra de la venta de uno de nuestros recursos naturales. No fue otro el tema ahí. Y luego vino el tema del bloqueo, la intervención militar muy fuerte. Ustedes tienen las imágenes, las tanquetas artilladas de ciertos regimientos disparándonos en la portada, etcétera. He estado en ese tema, he estado esos días. Entonces, es diferente. Esto es diferente a todo. ¿Te das cuenta? Es una cuestión de un tipo que quiere hacerse de un gobierno a la fuerza, quiere volverse dictador a la fuerza, y para eso tiene a su mejor alfil, que es Andrónico Rodríguez. Ese es el problema. Finalmente, viceministro, ¿qué propuesta va a plantear en la reunión que hoy ha convocado el Tribunal Supremo Electoral en Santa Cruz, el presidente y el vicepresidente? ¿Qué propuestas van a plantear en relación a las elecciones generales? Ayer algo adelantó el presidente Luis Arce, ha dicho que nosotros hemos cumplido con garantizar las elecciones, con el presupuesto, otros órganos como el legislativo no ha cumplido, es cierto. Están pendientes de sanción en la Asamblea Legislativa varias leyes para blindar las elecciones, la ley de preclusión, lo único que se ha aprobado es la ley y sancionado y promulgado es la ley del TREP, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, pero las otras no. ¿Cuál será la propuesta del gobierno en esta reunión? Mira, no te puedo hablar hoy de la propuesta porque eso lo va a hacer nuestro presidente en Santa Cruz, pero en lo que tienes razón el presidente es que se ha faltado a la palabra de todos. Todos estaban en esa reunión. Se habló de la aprobación de un crédito de 100 millones para que de ahí 15 millones pasen a Tribunal Electoral, Tribunal Supremo Electoral, para garantizar la elección de nuestros ciudadanos en el extranjero. También se tenía que atender con eso los desastres, etcétera, que venían, que estaban muy atragentes, la lluvia, las inundaciones, los derrumbes. Pero el dato de la verdad lo bloquearon, el dato de la verdad no aprobaron las leyes electorales y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo económico para sacar plata del TGN y para traspasarle al Tribunal Supremo Electoral una parte, es verdad, para que, un valor de 4 millones de dólares más o menos, para que pueda empezar el proceso de inscripción y, y saneamiento de la gente en el exterior, para saber todo esto. No se cumplieron, ¿sí? Entonces, por eso el presidente decía, nosotros, más allá de que nos acusen de que nosotros no queremos las elecciones, nosotros sí queremos las elecciones. Queremos ir a las elecciones, queremos entregar el gobierno al ganador. Nuestro presidente ya no es candidato. Si fuera candidato y dirían, bueno, está bien, no quiere ir todavía hasta armarse bien. No, el presidente no es candidato, el gobierno no es candidato, el movimiento al socialismo sí está en la carrera, pero eso ya es otro cantar. Nosotros sí vamos a entregar a que gane la elección y lo haremos con las mejores, dejándole un país por lo menos estable para los primeros meses de gobierno y de ahí ya tendrán que tomar sus medidas el nuevo gobierno. Eso es lo que vamos a garantizar. De Yapita, viceministro, no había quedado ni confirmado ni rechazado este anuncio que había hecho un diputado en sentido de que Luis Arce había renunciado a su candidatura para una senaduría en La Paz. ¿Qué de cierto hay en esto? No, no es verdad. A ver, cuando se decide o el presidente toma la decisión de dejar la candidatura,
¿no es cierto? Nosotros respetamos, no estamos de acuerdo, pero hemos respetado la decisión presidencial. Al final, cada uno es que tiene que tomar la decisión. Es el pacto de unidad y demás que, en primer lugar, insisten en que el presidente sea el jefe de campaña del movimiento socialismo. Les dijo el presidente que no, porque él tiene que dedicarse a este tema de la gestión. Entonces propusieron, ellos obligaron casi a que el presidente acepte ir a la primera senaturía. Pero ya reuniones posteriores, la de las anteriores semanas, se le dijo al pacto que no hay necesidad, que si se necesita esa senaturía, bueno, la tomen, lo dijo el presidente, tomen la senaturía porque hay otros sectores que sí la están exigiendo y entonces nosotros no tenemos ningún problema. El presidente no tiene ningún problema en no ir a la senaturía porque está dedicado a la gestión y hoy más que todo porque hay que sanear un país para dejarle al nuevo gobierno. Es decir, se mantiene como candidato a senador por La Paz. Por el momento está ahí, sí. Muy bien, aunque cierto, Evo Morales también sostiene que el pueblo quiere que sea candidato y dejar a decisión no estamos de siendo organizaciones el del Pacto de Unidad. El partido es el que quiere que Lucho sea candidato a senador. Muy bien, viceministro, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, mil disculpas por las condiciones técnicas. No hay problema, lo hemos escuchado bien. Abrazos al viceministro Gustavo Torrico.